Y en el caso en la región del Prader-Willi, lo que tenemos es que además no es un único gen el que se inactiva, sino que son bloques de genes. Y estos bloques de genes, la metilación o no, la expresión o no, viene regulada por una zona muy pequeña, muy concreta, es lo que se conoce como el centro de la impronta. Tiene dos partes que se activan de una forma excluyente, se inactivan entre sí de una forma excluyente, o se activa una o la otra. De tal forma que en el cromosoma 15 materno se inactiva la primera parte, o sea, la expresión de la primera parte bloquea a la segunda y eso indirectamente causa o da lugar, favorece que una serie de genes que hay en la zona se queden silenciados. Por el contrario, en el cromosoma paterno, la primera parte está bloqueada, se expresa la segunda y la expresión de esta segunda es esencial para que todo este grupo de genes, cuya expresión es la que falta en el Prader-Willi, se estén expresando, den lugar a la proteína correspondiente. Y ya de paso favorece la expresión de otro gen un poco peculiar porque tampoco codifica para ninguna proteína, sino que lo único que hace es justo la copia complementaria del gen del síndrome de Angelman, el V3A. Y esto lo que está haciendo es que mientras se exprese en sentido, digamos, negativo, no se expresa en sentido positivo, con lo cual está haciendo que en el cromosoma paterno deje de expresarse precisamente el gen del Angelman. Bueno, esto es un esquema... Me sobran. Este es un esquema de la región que se suele perder en el síndrome de Prader-Willi, por utilizar el mismo código de colores, se han indicado en azul todos aquellos genes de expresión solo paterna y en rojo el gen de expresión solo materna. Y digo toda la zona del Prader-Willi porque está delimitado por los puntos de rotura más habituales en la delección. Pues bien, la cuestión o la pregunta del millón hasta no hace mucho era ¿qué papel tienen estos genes en el síndrome? ¿Cuál es el culpable? ¿Es uno o son varios o es la suma de todos o qué ocurre aquí? Esto se ha ido desentrañando con el tiempo y en primer lugar lo que se vio, ampliando una zona muy concreta que empieza justo por el centro de la impronta, toda esta zona en realidad no es un gen, son varios, pero que van en la misma tanda como si fuera un tren. De hecho, es el RNA mensajero más grande, más largo que se conoce en la especie humana, solo que luego se trocea y cada parte sirve para una cosa. Todo eso empieza en el centro de la impronta, que como decía juega un papel esencial en todo lo demás. Y con el tiempo se fueron viendo casos que cumplen los criterios de síndrome de Prader-Willi, en los que no había ninguna delección, pero el cromosoma estaba interrumpido o bien justo aquí, al principio de este gen, que es por lo que se suponía que podía ser el causante. Al hacer un estudio en ratón, o sea, tú coges un modelo de ratón en el cual le quitas este gen, te das cuenta que no tiene nada que ver con el Prader-Willi. De hecho, se ha estudiado mucho los modelos de ratón y se suponía que, en principio, el único gen que parecía que podía representar o que podía asemejarse a esto del Prader-Willi era la pérdida del gen de la nectina, que está al otro lado, pero gracias a los casos por translocación en el que se ha interrumpido toda esta secuencia y gracias sobre todo a uno en el que se queda intacto toda la primera parte, sabemos que básicamente esta es la única zona causante del síndrome. En consecuencia se hizo un modelo de ratón en el que se iban eliminando estos genes y lo que se vio es que hay un modelo en el cual se eliminan un grupo de genes muy especiales porque son genes muy pequeños que no codifican para proteína, sino que simplemente ya directamente como RNA van a contribuir al procesamiento, a los procesos de maduración del mensajero de otros genes que ya están situados aquí y allá. Entonces, cuando se eliminó la copia activa de estos genes en el ratón, se vio que, para empezar, tenían déficit de crecimiento, que tenían hipotonía pre y postnatal, que tenían un incremento de la ansiedad, genes que empezaban a partir de una cierta edad, semanas o meses, ya desarrollaban hiperfagia,
aunque no obesidad, o sea, son dos problemas que están separados, porque el ratón tiene alterado el metabolismo de otra forma. Son ratones que comen mucho y sin embargo no engordan, es todo lo contrario. Y básicamente era por la pérdida de este grupo de microRNAs, que también se llaman, que son los HB285. Y ya muy recientemente, en concreto en junio de este mismo año, o sea, en verano, se describió un paciente que cumple todos los criterios de síndrome de Prader-Willi, con algunas características un poco atípicas, porque es de talla alta, tiene algo de macrocefalia y una cara y manos que se discute si corresponden o no al síndrome, pero que la única alteración genética que tiene es precisamente la pérdida de un trocito de toda la región del Prader-Willi. Se ha perdido casi que justo estos microRNAs. Es decir, ahora ya sabemos cuáles son los genes que causan el síndrome de Prader-Willi, lo que todavía no sabemos es para qué sirven, pero que será el primer paso para ir profundizando y en última instancia confío también en que nos den la clave para un tratamiento. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, no es que me lo he dejado, pero como veis los genetistas han hecho una gran labor. Tenemos genetistas aquí, y no me los he dejado, de la unidad de genética de la fe, y hay mucho que agradecerlo porque esta última investigación, sé que trabajáis sin medios, sé que los biólogos no se reconocen como tal, pero sepáis que esta asociación siempre os apoyará y muchísimas gracias.